Listo. Muy buenos días, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Carmen Rosa Muñoz Rodríguez y junto a Adriana Milena Opino Mesa conformamos el equipo investigador de este proyecto, desarrollado en el marco de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana, adscrito a la línea de profundización en inclusión social bajo la asesoría de la docente Elizabeth Rivera González. El propósito de este video es socializar nuestro proyecto de investigación, presentando de manera clara y articulada sus principales componentes, como el problema de investigación, los objetivos, la justificación, las categorías de análisis y el diseño metodológico. La investigación es titulada La ambientación pedagógica sostenible como estrategia para fortalecer el aprendizaje significativo y la educación inclusiva en estudiantes de grado transición. Se desarrolla en una institución educativa distrital de carácter oficial ubicada en la ciudad de Santa Marta, el departamento de Magdalena, en una de sus sedes. El estudio se enfoca en un aula de transición con un grupo de 25 estudiantes en un contexto de vulnerabilidad socioeconómica. Ahora le vamos a hablar sobre la descripción del problema de investigación. Muy buenas. En la educación inicial, el aula no es únicamente un espacio físico, sino un mediador pedagógico que incide directamente en la forma como los niños aprenden, participan y construyen sentido. Sin embargo, cuando el ambiente carece de intencionalidad pedagógica, se limitan las posibilidades de desarrollar aprendizajes significativos y prácticas educativas inclusivas. En el aula de transición se evidencia una ambientación tradicional, caracterizada por materiales estandarizados, mobiliario deteriorado y una débil relación con los intereses, saberes previos y experiencia de los niños. En situación no responde a criterios de sostenibilidad ni favorece la participación, la equidad y el reconocimiento por la diversidad, elementos centrales de la educación inclusiva. Desde la perspectiva de Malaguchi, el ambiente debería actuar como un tercer maestro. No obstante, en este contexto, el aula no logra cumplir ese rol mediador, lo que dificulta la construcción del aprendizaje significativo, tal como lo plantea Hausfeld, y la reducción de barreras como el aprendizaje y la participación, según Booth y Aisco. A partir de esta situación, la investigación se orienta a responder la siguiente pregunta: ¿cómo puede la ambientación pedagógica sostenible fortalecer el aprendizaje significativo y la educación inclusiva en estudiantes de grado transición de una institución educativa distrital carácter oficial de la ciudad de Santa Marta? A continuación, mi compañera le va a hablar sobre los efectos y causas. Bueno, aunque el proyecto no presenta un árbol gráfico, el análisis del problema permite identificar claramente sus componentes, que son las causas principales, el problema central y el efecto. Una de las causas son la falta de planificación pedagógica del ambiente del aula, uso de los materiales poco contextualizados y no sostenibles, escasa comprensión del ambiente como mediador del aprendizaje, organización de espacios que no incorporan la diversidad ni la participación de los estudiantes. El problema central es la ausencia de una ambientación pedagógica sostenible e intencionada que no fortalezca la práctica educativa y las prácticas educativas inclusivas en el aprendizaje significativo en el aula de transición. Y los efectos es la limitada participación de los estudiantes, aprendizajes fragmentados y contextualizados, escaso sentido de pertenencia y pocas oportunidades para la autonomía, la exploración y la interacción significativa. A continuación se le va a hablar sobre los objetivos de la investigación. El proyecto tiene como principal objetivo analizar de qué manera la ambientación pedagógica sostenible contribuye al fortalecimiento del aprendizaje significativo y de la educación inclusiva en estudiantes de grado transición. Para lograrlo, se plantea objetivos específicos orientados a describir las condiciones actuales del aula, planificar estrategias de ambientación sostenible, implementar la propuesta, interpretar las experiencias pedagógicas construidas y valorar la pertinencia y viabilidad de esta estrategia en contexto de vulnerabilidad.
Mi compañera le va a hablar de la justificación de este proyecto. Bueno, este proyecto se justifica porque responde a una necesidad real y urgente del contexto escolar. Aunque el aula cuenta con infraestructura básica, no existe una ambientación que dialogue con la vida, los ritmos y las experiencias de los estudiantes. Desde una mirada pedagógica, la investigación aporta a nivel de educación inicial, articulando tres categorías que suelen abordarse de manera fragmentada, que son la ambientación pedagógica sostenible, aprendizaje significativo y la educación inclusiva. En lo metodológico, la investigación-acción permite no solo comprender la problemática, sino transformarla, fortaleciendo la participación docente mediante estrategias viables, creativas y contextualizadas. En lo social, la propuesta promueve aulas más humanas, equitativas y sostenibles, donde la inclusión se concreta en las prácticas cotidianas y no en los discursos institucionales. Vamos a hablar ahora sobre el cuadro de las categorías. ¿Cuáles son esas grandes categorías que emergen nuestro proyecto? En este cuadro se estructura el estudio de tres categorías centrales, que son el ambiente pedagógico sostenible, aprendizaje significativo y educación inclusiva. Cada una se desarrolla a través de sus categorías y referentes teóricos que orientan la recolección, el análisis, la interpretación de la información, garantizando coherencia entre el problema, los objetivos y la metodología. Vamos con la población, Adrián. La investigación se desarrolla en la institución educativa distrital de carácter oficial de la ciudad de Santa Marta, participando de esta forma estudiantes del grado transición con edades comprendidas entre los 5 y los 6 años. De esta manera, las docentes del grado transición también son objeto de la muestra. En este proceso, las docentes asumen un doble rol. ¿Por qué? Porque son investigadoras y también agente pedagógico, participando activamente en la transformación del ambiente del aula en coherencia con los objetivos del estudio. La Muy Carmen le bien. va a Bueno, hablar. la investigación se desarrolla desde un enfoque cualitativo bajo Hernando Samper y un diseño de investigación-acción bajo lo que dice Orlando Falborja, orientado a comprender y transformar las prácticas educativas relacionadas con la ambientación del aula de transición. El proceso metodológico se organiza en cuatro fases articuladas, que son la fase del diagnóstico, la fase de planificación, la fase de implementación y la fase de valoración. En la fase del diagnóstico se describen las condiciones iniciales del aula mediante observación directa, entrevistas narrativas y los instrumentos que son la bitácora pedagógica y los registros fotográficos, en lo que permite una comprensión situada de la realidad educativa. En la fase de planificación, a partir de análisis de la información diagnóstica, se diseña estrategias de ambientación pedagógica sostenible, la cual se socializa y ajusta mediante un taller pedagógico, fortaleciendo sus pertinencias y coherencias con el contexto. La fase de implementación corresponde a las puestas a la práctica de la estrategia en el aula, acompañada de observación participante, registros de las bitácoras pedagógicas, evidenciadas en fotografías y en una segunda aplicación de entrevistas narrativas. Y en la fase de valoración, toda la información recolectada durante el proceso se analiza de manera integral mediante un análisis cualitativo y de triangulación, lo que permite valorar la pertinencia y viabilidad de las estrategias en coherencia con los objetivos del estudio. Ahora vamos con las conclusiones. Sí, Carmen, para finalizar, este proyecto permite comprender que la ambientación del aula no es un asunto estético, sino una decisión pedagógica profunda vinculada con la inclusión y el aprendizaje significativo. Repensar el aula desde la sostenibilidad implica reconocer como un espacio vivo que comunica, acoge y enseña. En este contexto de vulnerabilidad, estas decisiones cobran aún más sentido, pues garantiza las oportunidades reales de participación y aprendizaje para todos los niños.
Con esta investigación se espera aportar a la transformación de las prácticas educativas de la educación inicial, fortaleciendo una escuela más humana, inclusiva y comprometida con toda la vida desde los primeros años. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.